Bueno. Isa, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Cami, ¿y tú? Gracias por esta invitación tan chévere. Ay, Isa, bueno, primera vez que hablemos de educación a este espacio, pues, de un pregrabado. Eh, por eso te convertiste en alguien especial, porque es la primera vez que hacemos algo así. Y para toda la gente que nos ve, esto es Hablemos de Educación, este espacio, este video podcast donde tenemos la oportunidad de charlar con creadores, con formadores, como les digo yo, de diferentes espacios en las redes sociales. Y en este caso tenemos a Isabela Gómez. Isa, eh, estás haciendo un papel fundamental con esto de Lidera tu Mundo, ¿no? Es una página muy seguida, que tiene un engagement y tiene como un feedback muy grande de todos tus seguidores. Entonces, cuéntanos un poquito cómo nace Lidera tu Mundo y bueno, cuéntanos esa experiencia. Bueno, Cami, pues nuevamente gracias por la invitación. Qué bueno poder llegar a más jóvenes a través de ti, de tus contactos y de tu trabajo. Y bueno, Lidera tu Mundo es una página, actualmente pues tiene presencia en Instagram principalmente, en Facebook. Yo le digo que es como una comunidad o bueno, una plataforma digital que yo he creado para conectar a más jóvenes, así como lo estamos haciendo en este espacio, y ayudarlos a alcanzar oportunidades académicas internacionales 100% becados. O sea, que más jóvenes colombianos y latinoamericanos en general, sin importar nuestra situación socioeconómica, la situación de nuestra familia o nuestra historia en temas de recursos financieros, podamos tener acceso a oportunidades académicas de calidad. O sea, como romper esa barrera de los privilegios en la educación y que podamos vivir más experiencias, todo en aras de que nosotros los jóvenes podamos adquirir nuevas herramientas y conocimientos, o sea, formarnos como mejores profesionales y volver a nuestra región como agentes de cambio y como líderes. ¿Cómo nace? Es tu pregunta. Durante los últimos 5 años que yo estuve terminando mi pregrado en la Javeriana Cali, fui acreedora, o bueno, he sido acreedora de 11 becas internacionales al momento y 2 becas nacionales. Entonces, como que en todo este proceso, muchas personas que me iban viendo como en redes, en las páginas de estas convocatorias que querían aplicar a las próximas cohortes, me empezaron a contactar, pero una cosa súper loca, o sea, de países tipo Nepal, Bangladesh, Estados Unidos, Canadá, Alemania, incluso latinoamericanos, colombianos, y me llegaba todo como al buzón de no deseados, pues porque no éramos amigos. Entonces, Lidera tu Mundo inicialmente nace, es como para tener ese espacio de canalizar las asesorías y ayuda a todas estas personas que me contactaban como de forma un poco dispersa. Y actualmente, pues allí pongo como toda la información que a mí se me ocurre, tips, experiencia, pero parte es de inspirar. O sea, yo sí doy conocimiento como fuerte, por decirlo así, pero que es para mí lo principal, que cada uno de ustedes y de nosotros seamos conscientes de que esa oportunidad puede ser para nosotros. ¿Qué se necesita? Simplemente querer y trabajar. Entonces es eso, inspirar para que todos sepamos que podemos alcanzar este tipo de oportunidades. Muy interesante ese tema de la inspiración y me parece algo espectacular que se esté dando de la manera que lo haces. Pero entonces, eres acreedora de 11 becas, dijiste, y algunas internacionales, otras nacionales. Pero la pregunta es, y para toda la gente que me está viendo y para los que me siguen pidiendo este contenido es, ¿qué necesita un muchacho de a pie? Póngale Camilo Lescano Yepes, un muchachito pues de 22 años como yo, estudiante caleño, para ser acreedor de una beca de esta internacional y poder estudiar en el exterior. Bueno, yo te diría que primero tenemos que haber cultivado como nuestro perfil, o sea, nosotros somos lo que somos y no lo transformamos de un momento a otro. Entonces yo diría que primero nos enfoquemos en nuestra integralidad, o sea, que desarrollemos habilidades en la excelencia como persona, en la excelencia como profesionales y también excelencia en el campo académico, que es algo que vamos viviendo en el día a día con las acciones pequeñas.
Entonces yo siempre digo, grupos de investigación, publicaciones, voluntariados, proyectos sociales, idiomas, deportes, artes, todas estas cosas que nos empiezan, digamos que todos los seres humanos partimos de una base, todos los estudiantes, pero cada cosita chiquita que nosotros hagamos va siendo un plus, que nos va haciendo Isabela Gómez Martínez o haciendo Camilo Lescano Yepes, nos va forjando en esa, como, sí, al ser únicos. Entonces yo diría primero que nos enfocáramos en nosotros mismos, como empezar a reconocernos, como a ver quién es Isabela, qué le gusta, qué hace, y porque Isabela es diferente a María o a Juliana. Entonces creo que ese sería un paso muy importante que tiene que ver con el autoconocimiento. Y por eso es lidera tu mundo, porque primero nos reconocemos a nosotros mismos para que otro luego nos pueda reconocer, seleccionar y viajemos, ¿no? Como que primero tiene que haber ese paso. Segundo, yo creo que es muy importante pues aprender a buscar. Esto es un gran mito y es que hay muy pocas becas y yo les diría, en mi experiencia hay tantas becas que yo no tengo tiempo de leerlas y filtrarlas todas. O sea, hay tantas que yo no sé qué hacer con tanta información y empiezo a guardar y ya se me vuelve todo un archivo de 50, de 100, bueno, o sea, hay muchas oportunidades. Entonces, ¿cómo empezar también? Empezar a buscar. Empecemos a identificar palabras claves y utilizar las redes sociales. En Instagram, en Facebook, en Google, en LinkedIn, palabras clave como becas, pasantías y mucho más, oportunidades para jóvenes. Cuando jugamos con estas palabras clave y empezamos a seguir ciertas páginas, el mismo buscador nos sugiere más. Entonces, más o menos así es como yo voy ampliando mi campo de acción. Entonces, la búsqueda es fundamental. Y solo así como si generan muchas dudas, yo siempre les digo a mis seguidores, la fácil, sigan a todos los que yo sigo en mi cuenta de Instagram, pues en Lidera tu Mundo. Yo sigo como 400 y yo ahí no sigo ni amigos ni nada de eso, sino a páginas que me sirven para el contenido de mi propia página. Entonces, eso es como una respuesta súper fácil en un lugar. Y tercero, yo diría que es fundamental, Cami, el idioma. Claro que hay oportunidades nacionales acá en Colombia, en Latinoamérica, hay muchas oportunidades en España que pues es de habla hispana, pero el 90-95% de oportunidades requieren el inglés. Entonces, mi sugerencia sería que fortalezcamos esta habilidad, busquemos recursos y no se necesita dinero para aprender el idioma, o sea, podemos en Internet, justo ahora, sobre todo en temas de pandemia, se liberaron como muchos cursos, programas, aplicaciones 100% gratuitas para que la persona que sea proactiva, y creo que esa es la palabra clave, pueda desarrollar nuevas competencias en el inglés. Entonces, el idioma sería fundamental. Aparte de todo lo que nombraste, el autoconocimiento, el idioma, el saber buscar, el conocer como que todo ese espectro de lo que podemos encontrar en el tema de becas en el mundo, generalmente a las personas con las que colabora o a las que les ayudas para poder encontrar este tipo de becas o a postularse, ¿qué más les recomiendan les recomiendas para ser beneficiarios de ellas? Yo siempre les digo que es muy importante como ser transparente, en el sentido de que usualmente cuando nos enfrentamos a estas convocatorias y todo vuelve como al autoconocimiento, tendemos a ser extra formales, extra serios, tenemos miedo a fallar y, o sea, nos volvemos con una seriedad absoluta, o sea, no como cuando estamos hablando acá, sino que buenos días, su señoría, y bueno, como con muchos formalismos y yo les digo, no, paremos, o sea, ellos quieren saber tú quién eres, qué habilidades tienes y cómo puedes servir a la oportunidad, llámese X, Y o Z, ¿sí? Entonces, el mejor consejo que yo siempre les doy es como conectar desde el humano. Eso no significa dejar de ser profesionales, no significa tampoco mentir, no significa no tomar seriedad, sino conectar con tu historia y con lo que tú eres como ser humano. O sea, yo no soy solo abogada, que he hecho 40 voluntariados y tengo 3 diplomas de X o Y curso, no.
Yo soy una mujer que tiene una historia familiar, un contexto familiar que viene del campo, que tiene diferentes aristas, apasionada por diplomacia, ¿por qué la diplomacia? O sea, nosotros somos una persona, nuestra historia es coherente y fluye, pues porque somos uno. Entonces hay veces me dicen, no, pero ¿qué tiene que ver que a mí me guste el arte con que yo sea abogada? Un ejemplo. Pues tiene que ver porque eres una sola persona y hay algo en tu historia que te genera esas búsquedas y esas oportunidades. Entonces creo que eso es importante. En dos palabras sería como conectar desde el humano. Tres. Muy interesante, y esa reflexión tuya me lleva a algo que estoy estudiando, y es el tema de que existen diferentes tipos de personalidad, ¿no? Está la personalidad que uno tiene, la que uno cree tener y la que el otro ve en uno. O sea, tenemos tres tipos de personalidades en donde yo estoy convencido de tener una, de estar arraigado con una, pero el otro me ve totalmente diferente a lo que yo estoy convencido. Entonces juega un papel fundamental conocernos, conocer todos nuestros gustos, nuestras fortalezas, etcétera. Entonces sería es un gran consejo lo que le estás dando a las personas que nos están viendo, de que tienen que a partir de ahí, ¿no? Partir de su conocimiento, de su autoconocimiento, de conocerse, y a veces generar algo que es una palabra, un concepto que me gusta mucho, que es autoliderazgo, ¿no? Cómo ellos mismos se pueden liderar para alcanzar esas cosas. 11 becas, muchos países, me imagino. ¿Cómo fue esa experiencia en estudiar en estos diferentes países? ¿Cómo fue conocer esa otra cultura? ¿Qué te trajiste por allá que dijiste, en este país hacen esto de manera tan diferente que lo quiero llevar a Colombia a ver qué puede pasar? Pues yo creo que me traje, yo creo que eso nos abre mucho la mente, independientemente de lo que uno estudie en el curso o del idioma que tú puedas hablar y practicar en esos viajes. Yo creo que conocer nuevas culturas no tiene precio. Y vivir como local, entre comillas, porque cuando tú haces como lo que dicen el Eurotrip, ¿no? Que vas como a 40 países en 2 semanas, algo así, es súper loco, es diferente. Entonces, yo he tenido la oportunidad de quedarme en residencia de estudiantes, en casas de familias, a veces en hoteles, pero con estudiantes internacionales. Entonces, es diferente estudiar, comer, tener profesores de ese país a simplemente estar de turista. Entonces creo que eso te permite a ti conocer culturas, puntos de vista, que a veces no son fáciles, pero que a la final te dejan mucha apertura de mente. Primero, yo creo que en temas de religión, en Colombia no estamos acostumbrados a tener mucha diversidad en temas de creencias. O sea, yo sé que sí hay muchas, sobre todo por el tema de nuestro multiculturalismo en temas de comunidades afroindígenas, pero no a nivel internacional como tener personas con yihad, o sea, musulmanes, hindús, no sé, como muchas tendencias diferentes a los que nosotros no estamos acostumbrados. Entonces, eso yo creo que ha sido para mí un gran aprendizaje. Por ejemplo, tener una roommate que utiliza yihad y entender por qué y cuál es ese sentido y qué puedo hacer o no en el cuarto, o también estar con una persona en el cuarto que le reza a Allah en diferentes momentos del día y necesita como su espacio y su privacidad. Creo que dentro de lo íntimo para mí eso ha sido muy valioso, y entender que la verdad no somos tan diferentes las religiones, como que tenemos un tronco común muy cercano. Y por otra parte, me decías, así como algo súper especial que yo me llevo, yo estuve en Noruega en el 2019 con una beca que se llama ISFIT, estudiando métodos de diálogo para ciudadanos o países en situación de conflicto o posconflicto armado. Estuve casi 2 meses y, o sea, allí me quedé a vivir. Estuve un mes en una cabaña como alejada de todo, como tipo un retiro espiritual a menos 35 grados, o sea, súper loco. Y el otro mes estuve en una casa de familia. Y sobre todo en este segundo mes aprendí mucho de la cultura noruega, y como ellos son
súper abiertos. O sea, allá en la ciudad donde yo estaba, casi que el 70% de los restaurantes, los clubs, los lugares de baile, no sé, las tiendas se mueven por voluntarios. O sea, la gente trabaja gratis y los estudiantes se parchan a trabajar y algunos días están en este bar, otros allá. Se prestan todo, se prestan las bicicletas, los carros, hay centros grandes donde la gente va, presta sus cosas para que la gente lo use el fin de semana y el lunes el dueño lo retira. Los equipos de esquí que son súper costosos, yo le preguntaba a mi mamá como, ¿y no te da miedo que lo dañen? Y ella me decía, no, pues si se daña compramos otro. O sea, como una mentalidad demasiado abierta al servicio. Entonces, para mí eso, y como muy naturalizado, muy cotidiano. Y también tienen neveras en donde si tú tienes un árbol de manzana en tu casa y tienes tantas manzanas que no las puedes comer, llevas las manzanas a estas neveras en la calle y tú puedes ir pasando, tienes hambre y tomas una, porque la cultura es así, no es tú vas a tomar 10 o 20, tomas la que te quieres coger y continúas tu camino. Entonces creo que tanto servicio culturalizado y normalizado es algo que me gustaría o intento traer un poco como a mi cotidianidad acá en Colombia. Claro, es que el pensamiento comunitario de esos países, país nórdico, pensamiento totalmente comunitario en donde nos podemos apoyar todos entre todos y todos crecemos al mismo tiempo. Me imagino que los Exacto. estudiantes que están trabajando voluntariamente, pues también aportan de cierta manera a un crecimiento económico de todos y a todos les beneficia que ellos trabajen así. Entonces, y de hecho ahí se logra comprender cómo es tu trabajo de tu proyecto, que es muy, muy social, muy comunitario, muy de yo te aporto desde lo que sé, yo te aporto desde lo que viví. Entonces, se puede ver desde esas experiencias. Entonces, muy chévere por lo vivido. Y me gustaría que nos contaras a las personas antes de ir a una pregunta un poquito más profunda, es desde esta labor tan significativa, ¿consideras que realizar estudios superiores o estudios profesionales es fácil en Colombia? O es para esta pregunta, de hecho, aquí en mi perfil, si lo pueden ver, hay un video que se llama ¿Qué tan fácil es acceder a la educación superior en Colombia? Y es una pregunta problema que se aborda desde diferentes aristas, por decirlo así, y al final termina uno diciendo, ¿será que sí es fácil? Porque uno nomás conoce el contexto, bueno, yo nomás conozco el contexto de mi región y ya está. Pero, pero ¿vos crees que es fácil, fácil acceder a la educación superior? Con esas facilidades que has encontrado, pues, entre comillas, pues, de apoyos o ese tipo de cosas. Pues mira, yo si te soy sincera, yo creo que para mí es más sencillo ganarme una beca para estudiar en Reino Unido que encontrar una beca para financiar mis estudios en cualquier universidad de Colombia, lamentablemente. Y sobre todo por mi área, que es el derecho, hay muchas maestrías que a mí me interesarían hacer quizá en Bogotá, pero no tengo los recursos para pagar pues este tipo de estudios. Y te lo digo, se me vuelve más sencillo, o sea, se me vuelve más un sueño acceder a una maestría acá en Bogotá que estudiarla en Londres, en Australia, en Francia o en Alemania. Sí, te lo digo de forma muy sincera. Y muchas personas me dicen, Isa, ¿y conoces becas para estudiar en Colombia? Y yo digo, pues aparte de las propias de cada universidad que puedan tener, hay muy pocas en general. Pues sí tenemos, obviamente tenemos agencias como el ICETEX, Colfuturo, que es para estudios en el exterior de colombianos, que es muy buena, pero creo que ICETEX no alcanza a abarcar las necesidades que tenemos, porque una cosa es un crédito, condonable o no, y otra cosa pues es una beca que responde a tu excelencia y a tu proactividad como estudiante y como profesional. Yo quiero profundizar en eso que estás diciendo y que me regales tu concepto. Eh, es difícil mejor dicho, casi un privilegio tener Uh -huh. el poder estudiar profesionalmente en una universidad colombiana. Y
Lo digo de esta manera, no criticando las universidades, porque pues las universidades están ahí, sino criticando todo lo que se mueve alrededor de ellas y cómo podemos o no acceder. O sea, tenemos cierta cantidad de universidades públicas, pero esas universidades públicas no abarcan toda la demanda que hay. Es muy poquita oferta para tanta demanda. Somos muchos jóvenes que queremos acceder a la educación, y hay muy pocas universidades que por un precio corto, pequeño, pues nos dan eso. Se han creado programas súper interesantes como el tema de Ser Paga, donde tuvimos una cobertura gigantesca y aumentamos la cobertura en educación superior. Ahorita con Generación E también se ha tratado de hacer lo mismo, pero no hemos tenido como ese impulso que se tuvo con Paga. Entonces, trayendo esto, Isa, y con lo que me dices ¿tú cuántos años tienes? Tú tienes 23 años, ¿cierto? Sí. Yo tengo 22. Y para mí, te voy a contar algo personal. Para mí ha sido complicado poder acceder a estudios superiores, el acceso a estudios superiores gracias, o bueno, por mi edad. Porque la edad es un número y por tener esta edad dicen que no tengo experiencia. ¿Crees que con lo que has hecho pues en estas becas y estos países en los que has estado, con 23 años puedes acceder a una beca para hacer una maestría, para hacer un posgrado? ¿En otro país o acá? En otro país. Pues depende. Hay algunas oportunidades que sí te exigen experiencia laboral de forma muy directa, que cada convocatoria tendrá sus requisitos y sus especificidades, por eso no es bueno generalizar. Yo creo que podemos encontrar de todo. Hay oportunidades que sí directamente nos dicen al menos, no sé, 5.000 horas de experiencia laboral certificables. Hay otras, por ejemplo, Chevening, que es para estudiar en el extranjero, que te piden 2.800 horas, sea durante tus estudios de pregrado o después, pero cuentan todo tipo de experiencias, o sea, no tiene que ser un contrato laboral continuo, sino que pudo haber sido prestación de servicios, voluntariados, trabajos sociales, proyectos de investigación, como otro tipo de experiencias. Entonces, creo que, por ejemplo, yo entraría como en ese tipo de experiencia laboral que sí tengo, pero yo nunca he tenido un contrato a término indefinido o definido, sino más como otro tipo de experiencias y de contratación. Y también es importante, a pesar de que no lo exijan o no, como saber que se está en el momento de vida adecuado para saber qué quieres, porque yo creo que eso tiene una lógica a veces, y es que sí, quizá tú no has tenido una aproximación de una u otra forma a un campo laboral, quizá no tienes tanta seguridad sobre lo que quieres hacer en el futuro. Entonces, quizá nosotros, que durante el pregrado nos hemos movido y hemos trabajado aquí, allá, como en cositas, nos hemos podido encontrar como de alguna forma, pero conozco el caso de estudiantes que pues en su universidad, pues solo fue la universidad, y como que todavía están un poco en la burbuja universitaria. Creo que nosotros, y algunos de nosotros como que la hemos estallado antes por diferentes contextos. Entonces creo que ese requisito de experiencia responde a esas búsquedas y volvemos a lo mismo, lo que tú dices, al autoliderazgo y al autoconocimiento. Pero eso se puede suplir con la asertividad de la comunicación de, oigan, yo me acabo de graduar, pero miren lo que he hecho en este momento. Claro, y ahí, eso lo que nos estás diciendo es, mire, vea, viejo Camilo, es diferente un contexto que otro. O sea, no podemos generalizar que porque Isa se va a graduar apenas o ya se graduó o se acaba de graduar de Derecho, no quiere decir que ella estuvo los 5 años enclaustrada pues en Javeriana. Ajá, exacto. Quiere decir que Camilo, por haberse graduado hace un año, pues también haya pasado sus 4 años de carrera enclaustrado en la Universidad Autónoma. Eso depende del contexto y depende del estudiante. Si el estudiante es curioso, es autodidacta, le gusta salir y hacer, pues puede generar diversas
diversas experiencias, ¿no? Entonces, ya para terminar, eh, antes de que nos vaya el internet, para terminar, me gustaría hacerte una pregunta muy puntual. Y es que muchas personas que van a ver esto van a decir, pero venga, mijo, Camilo, ¿cómo hago para tener la beca? Entonces, Isa, esa es la pregunta que te llega mucho a tu DM. ¿Cómo hago? El cómo lo hago. Entonces, ¿qué le responderías a ellos? Bueno, lo primero, que sigan a Lidera tu Mundo en Instagram y Claro, claro. así respondemos preguntas y hacemos el proceso juntos, que creo que el apoyo es fundamental, entonces eso es uno. Y lo segundo, yo creo que pues es aplicar. O sea, ¿cuántos de ustedes se han ganado una beca? Ninguno. ¿Cuántos de ustedes han aplicado a una beca? Ninguno. Entonces, pues apliquemos. O sea, digamos que encontramos la convocatoria, lo que hablábamos al principio, abramos el formulario y pues arriesguémonos. ¿Qué es el formulario? Isabela Gómez Martínez, de Cali, Colombia, edad, correo, un par de preguntas que son tipo ensayos, como, no sé, ¿qué es la justicia y cómo se manifiesta en tu vida? Un ensayo, respondes, te pedirán quizá tu hoja de vida, las juntas se pueden pedir una. Isa, ¿estás? ¿O me fui yo? ¿Ya? Te pedirán, me estabas contando, no sé quién de los dos se fue, si me fui yo, te fuiste tú. Me estabas contando de lo que se necesita y llegaste hasta el tema de la hoja de vida. Sí, la hoja de vida o te pueden pedir quizá una carta de recomendación de tu jefe o del director de tu carrera o de algún profesor que te conozca, pero realmente son documentos que son trabajables y enviar el botón de aplicar. O sea, no vamos a ganar nunca si no nos atrevemos a darle clic a, primero, a iniciar el formulario y segundo, pues a enviarlo. En una beca que yo estuve en España nos decía el director el año pasado que 20.000 personas abrieron el formulario. Solo 5.000 los enviaron y quedaron seleccionados 20. Entonces él me decía, ¿qué tal si esos 20.000 hubieran enviado y todos el formulario, ¿ya? Entonces, al final todo vuelve y recae en nosotros, en atrevernos y dar ese clic y no perdemos nada. Mejor dicho, arriesguese, hermano. O sea, arriesguese a hacer las cosas. Sí. Hermano o hermana, si me estás viendo, arriesgate a buscar las becas, a seguir a Lidera tu Mundo, a ver qué puedes encontrar por ahí. Si tienes un buen inglés, pues ya tienes una gran posibilidad de hacerlo. Tristemente, personas como yo, por ejemplo, no tenemos tan buen inglés, entonces nos tenemos que pegar de las aplicaciones que coloca Isa en sus historias para aprender inglés. O Entonces, en España también. o postular una beca en países hispanohablantes. Esta es la recomendación, chicos y chicas que nos están viendo. Para mí es un placer haber tenido una invitada de este calibre, Isabela Gómez Martínez. Ha hecho grandes cosas, grandes hitos y por eso la tenemos aquí. Va a estar también invitada en otro espacio que estamos cuadrando en la corporación Cidesco. Entonces vamos a verla también por esos lados y muy feliz y muy contento por esta conversación tan bacana, tan llena de reflexión y pues como con cosas prácticas pues de lo que podemos hacer para seguir aprendiendo. Recuerden que si quieren ustedes algún tipo de temática en este espacio, no duden en escribirla. Si tienen dudas o inquietudes, sigan a Lidera tu Mundo, pues sí está muy pendiente de sus redes. He sido un fiel seguidor, pues, por decirlo así, de todo lo que hace con sus seguidores, pues, con su comunidad. Entonces, está muy activa y responde todo, entonces aprovechenla, pregúntenle que por responder muchas veces no cobra. Entonces, háganlo, pregúntenle, igualmente conmigo, cualquier cosa que necesiten, en el DM estoy disponible casi siempre y pues para lo que necesiten estoy. Isa, muchísimas gracias, bienvenida siempre en este espacio. Gracias a ti, Cami, y gracias a todos y nos vemos en Lidera tu Mundo.